soy el doctor Juan Carlos Torres, soy neumólogo pediatra y el día de hoy vamos a hablar de coronavirus en niños. La infección por el nuevo coronavirus humano está provocando mucha preocupación a nivel mundial. Es la principal causa de muerte no accidental actualmente en Perú y ya según cifras SINADEF llevamos más de 100.000 peruanos fallecidos por esta enfermedad. La población más susceptible es aquella que tiene una edad mayor a 65 años o que tienen comorbilidades u otras enfermedades tales como diabetes, obesidad, hipertensión o alguna enfermedad que deprime el sistema inmunológico. Sin embargo, en niños la enfermedad tiene ciertas características que hace que los síntomas y los signos sean un poco diferentes, con una mortalidad, o una posibilidad de morir mucho menor que en el adulto. En un estudio chino se observó que de 45.000 infecciones, solamente el 1% correspondía a niños menores de 10 años y un 1.2% correspondía a niños y adultos entre 10 y 20 años. En ese mismo estudio, de todos los niños que tuvieron síntomas, solamente el 2% requería hospitalizarse y muy pocos casos, que fue casi el 1%, requería UCI. O sea, de los 45.000 niños, creo que de infecciones que se reportó en ese estudio, solamente hubieron 1 o 2 casos de niños que requirieron en un momento UCI. Y fueron casos de niños que tenían una enfermedad preexistente, como leucemias, o enfermedades pulmonares crónicas. Sin embargo, la enfermedad por coronavirus en niños es un poco diferente a la que se sucede en el adulto. El niño tiene menos síntomas y menos posibilidad de que la enfermedad sea severa en comparación con el adulto. Y es que se ha visto que la respuesta inmunológica, que suele ser exagerada en el adulto mayor, en el niño no lo es, Y de hecho hay pocos casos, como por ejemplo esa enfermedad de Kawasaki, que traduce una respuesta inflamatoria sistémica que se ve en niños, y que se ha acuñado a COVID-19, se produzca. No han habido muchos casos de enfermedad de Kawasaki en comparación con la inmensa cantidad de adultos que sí se han enfermado y han requerido UCI. Con esto no quiero decir que la enfermedad en COVID, el COVID en niños sea una enfermedad leve o que no les vaya a pasar nada por la enfermedad, De hecho, los niños que tienen más riesgo a tener enfermedad severa son aquellos pacientes que tienen inmunodeficiencias, o sea que la inmunidad está deprimida. Segundo, niños menores a 5 años y sobre todo niños menores a 2 años, y aquellos niños que tienen enfermedades pulmonares crónicas preexistentes, como aquellos que nacieron prematuros, aquellos niños que tienen asma persistente, aquellos niños que tienen algún problema como fibrosis quística, ellos pueden tener un mayor riesgo de hacer enfermedad severa por coronavirus. El niño actúa por lo general como un reservorio, como un reservorio de virus, que puede generar mayor contagio a nivel de la familia. La dinámica del coronavirus es más o menos así. El adulto que sale a trabajar fuera de casa adquiere la infección, Si en casa hay un niño, puede transmitir el adulto la infección al niño, Y el niño, mientras más pequeño sea, tiene mayor cantidad de virus que se va replicando en él cuando se contagia y cuando se infecta, y tiene una mayor posibilidad de transmitirla a más miembros de la familia, Y si existen personas adultas mayores o que tengan una comorbilidad, puede hacer que ellos hagan la enfermedad y hagan una enfermedad severa. Es por eso que es importante el control de la enfermedad del coronavirus en niños. ¿Y cuáles son los síntomas de infección por COVID en niños? Se han hecho varios estudios en revistas internacionales de pediatría y se han visto que los síntomas de COVID en niños no suelen ser diferentes a la de una infección respiratoria aguda como un resfrío, Hay tos, hay fiebre, hay dolor de garganta, puede haber diarrea,
puede haber malestar. Lo que se ve con menos frecuencia, ¿no?, es dolor de pecho, baja la saturación de oxígeno y dificultad respiratoria. Son síntomas que son mucho más frecuentes en los adultos, ¿no?, y en niños suelen ser menos visibles, ¿no?, o menos frecuentes. El niño, por lo general, hace una infección leve, ¿no?, y muchos pueden confundirlos como un resfrío por otras causas, ¿no?, y el niño estar contagiando al resto de familiares, ¿no?, que viven en la casa. Es por eso que es muy importante el reconocimiento y tener las medidas, ¿no?, de control y de aislamiento de los pacientes que tengan síntomas respiratorios cuando ya estamos en estas épocas de pandemia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, ¿no?, que deberíamos dar, ¿no?, cuando tengamos un caso sospechoso de COVID en un paciente pediátrico? Primero, hay que adelantarnos, ¿no? Si el niño tiene alguna enfermedad como asma, ¿no?, alguna enfermedad pulmonar crónica, si el niño es muy pequeñito, no tiene menos de 2 años, ¿ok?, o si el niño tiene alguna enfermedad que haga que su inmunidad esté deprimida. En ellos es mucho mejor siempre que sea evaluado por un médico especialista. Segundo, si no existe nada de eso, entonces podemos estar un poco tranquilos porque la frecuencia de complicaciones en niños por COVID es poca, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer es evitar que se siga propagando la infección, ¿no? Entonces el uso de mascarillas, ¿no?, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social de personas, ¿no?, que vivan en la casa y que sean de riesgo, separarla de los niños es muy importante. En Perú y sobre todo en Lima existe una gran cantidad de niños que tienen síntomas respiratorios como asma, ¿no? Hay muchos niños que tienen asma y que muchas veces no están controlados. El asma se ha demostrado que es una enfermedad que puede complicar el coronavirus en cualquier paciente. Sin embargo, en niños peruanos el asma es una enfermedad que por lo general es leve, ¿no?, que con el uso de un medicamento preventivo no tendría por qué haber mayor riesgo de que el niño tenga una complicación por COVID o que haga una enfermedad severa. Si mi hijo tiene asma y no está recibiendo medicación preventiva, es mucho mejor que sea evaluado por un especialista para que reciba la medicación preventiva, ¿no?, y esta enfermedad como asma no sea un condicionante para que el coronavirus pueda hacer más severa la enfermedad. De hecho, en esta segunda ola que actualmente estamos viviendo, se están enfermando más población adulta joven y también más niños, ¿no? Y estamos viendo la emergencia de pediatría de los hospitales o los centros de salud, que están llegando muchos casos de niños positivos a coronavirus. Entonces, una de las medidas importantes para poder cortar la cadena epidemiológica, o sea, evitar el número de infecciones y evitar también que el niño tenga complicaciones, es, si el paciente o si el niño tiene una enfermedad que pueda ser severa, controlarse anticipadamente por un médico especialista. Si tiene asma, es importante visitar al especialista para que reciba medicación preventiva. Si tiene síntomas respiratorios, el lavado de manos, el aislamiento social y el uso de mascarillas son muy importantes para poder evitar justamente el transmitir la enfermedad. Si nuestro paciente tiene algunos síntomas como moco, como tos, como fiebre o malestar, el empleo de medicamentos como paracetamol, ¿no?, para calmar el dolor, y algunos antihistamínicos para calmar las secreciones de los mocos en la nariz pueden ser útiles, ¿no? El monitoreo de la saturación de oxígeno, eso hay que verlo de manera periódica en un paciente pediátrico, ¿no?, que tenga factores de riesgo. Si tenemos un paciente pediátrico con coronavirus y es un niño pequeñito, es siempre mejor de que lo vea un médico especialista o que sea evaluado, ¿no?, por el riesgo mayor que tienen estos niños pequeños de tener más complicaciones por COVID. La enfermedad por coronavirus por lo general dura entre 1 a 3 semanas en el niño, ¿no?, y después no suele dejar secuelas.
salvo que el paciente tenga una enfermedad preexistente. Entonces, con este video informativo, lo que pretendemos es no hacer que los papás se preocupen demasiado, ¿no?, respecto al coronavirus en los niños, ¿no?, porque los niños suelen, digamos, entre comillas, aguantar un poco más la enfermedad. Siempre hay que tener precaución, ¿no?, acerca de los signos y síntomas de alarma del coronavirus en el niño, pero teniendo en cuenta que la posibilidad de complicaciones en este grupo de pacientes es baja, ¿no? Lo que sí hay que tomar en consideración que los niños pueden infectar más a los adultos, entonces hay que separarlos o aislarlos de población vulnerable, ¿cierto?, y calmar los síntomas. No hay necesidad en un paciente pediátrico, ¿no?, de ir a tomarle radiografías, tomografías o pruebas de sangre porque tengan coronavirus, si es que no tienen síntomas de infección moderada o severa, ¿no?, como fiebre persistente, dificultad para respirar o baja de oximetría de pulso. En cualquiera de esos tres casos, siempre es muy importante que sean evaluados por un médico especialista, ¿no?, antes de que sean tratados en casa. Esperemos pues que con este video informativo algunos papás estén un poco más calmados de que esa enfermedad no va a ser tan seria como en el adulto mayor. Pero sí hay que tener mucho ojo en comparación con otras poblaciones, porque los niños pueden contagiar un poco más, ¿no?, en comparación con los adultos, por ejemplo. Para este y otros videos informativos respecto a las enfermedades respiratorias en niños, síganos en nuestras redes sociales y muy pronto vendremos con más consejos y más orientación al respecto. Saludos.